Mira, ahí me veo. Adiós. Hola a todos. Sí. Gordo, cachetón. Ay, tengo el... Muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos con nosotros en este webinar. Soy Alberto Raigosa, presidente del capítulo México de ACMP, Asociación de Change Management Professionals. Esta asociación es en su tipo, a nivel global, la más importante que agrupa a los profesionales en gestión de cambio. Nosotros en este momento tenemos un capítulo en México y estamos en vías de solidificarlo y de hacerlo más importante cada vez. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante y los objetivos que buscamos como asociación básicamente es mejorar o profesionalizar la práctica de gestión de cambio en México. Adicionalmente, buscamos la preparación de todos los asociados, la actualización continua en los temas que nos ocupan y sobre todo en los temas del futuro, de cómo será la gestión de cambio en el futuro. Tenemos equipos de trabajo en donde estamos creando herramientas, donde estamos creando conocimiento y el objetivo con eso es que al final busquemos una mejor práctica. Adicionalmente, encontramos en los compañeros un networking muy interesante que nos permite intercambiar ideas, intercambiar necesidades, apoyarnos unos a los otros en nuestra práctica, y eso creo que tiene un gran sentido para nosotros como profesionales y segundo, para las organizaciones de las que formamos parte. Quiero invitarlos a todos a unirse a nosotros. Posteriormente, al final, van a tener ustedes algunos puntos de contacto para que aquel que se interese, que quiera explorar qué estamos haciendo y sobre todo qué vamos a hacer en el futuro, se una a nosotros. Y ahorita cada vez somos más y no me queda la duda
que si contamos con ustedes, vamos a hacer una práctica mucho más profesional y más sólida en México. Este es otro de nuestros webinars que van a permitir actualizarnos y este tema en particular, enterarnos de muchas de las cosas que a nosotros nos interesan como profesionales de gestión de cambio. Muchas gracias por estar aquí y dejo a mi compañero Juan Carlos para que continúe este webinar. Y espero muy pronto verlos en nuestra asociación. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar de lleno en materia. Entiendo que la mayoría de los participantes en este webinar de alguna manera están involucrados en la práctica de gestión del cambio, ya sea como responsables de despachos especializados, pero espero que también tengamos la participación de algunos directores de empresas o dueños de empresas que quieren saber de qué se trata este tema de gestión del cambio. Y para iniciar con esta pregunta, tratar de contestar estas dos preguntas de los que ya han practicado gestión del cambio en las empresas, a recordar un poquito esas historias de terror, esas historias tan difíciles que provocaron grandes problemas, grandes pérdidas por no poder. Entonces les voy a platicar algunas historias. Disculpe, creo que no se había escuchado. De los que practicamos Change Management, gestión del cambio, experimentamos en algunos proyectos dentro de nuestras organizaciones, quisiéramos que no vuelvan a ocurrir. En principio, este caso de una empresa, a ver, una disculpa, un segundito. Ok. Esta empresa, decía, una empresa agrícola dedicada a la explotación del campo y su comercialización en centros de abastos directamente con distribuidores de productos agrícolas, quiso entrar en la agroindustria, es decir, el transformar sus productos a base de líneas de empaque, desarrollar una marca propia y una de las capacidades de producción de su línea y comercializarlos en autoservicios y tiendas de conveniencia. El proyecto inició con estudios de mercado, mediante los cuales se obtuvo una estadística de que los productos empacados o comprados en estas tiendas tenían un potencial todavía y un margen de participación disponible hasta de un 2%, que equivalía, según sus cuentas, a unos 100 millones de dólares, lo cual creyeron que no estaba nada mal y se pusieron como meta
del proyecto lograr capturar este 2% de participación. Hicieron una inversión importante en la instalación de una planta de unas líneas de empaque, ¿verdad? Desarrollaron una marca, desarrollaron empaques atractivos y hablaron con proveedores, ¿verdad? de empaque y instalaron pues toda esta línea de empaque para poder comercializar los productos empacados. Bueno, al cabo de la instalación de la práctica, el director del proyecto, que era uno de los dueños de la empresa, convocó a 2 ejecutivos, uno encargado de la producción agrícola y el otro encargado de la comercialización, y les asignó la tarea de arrancar el proyecto. Tanto el responsable de producción como el de ventas decidieron llamar a sus colaboradores más allegados, formaron los equipos de trabajo y les encomendaron la operación. Se hicieron muchas pruebas, problemas, por supuesto, a la hora de arrancar las líneas, fallas, desperdicios, muchos conflictos laborales. La gente que estaba en estas líneas había sido traída de la producción anterior, del modelo de negocio anterior, y pues obviamente no tenían experiencia ni tenían capacidad para hacerlo todo bien a la primera, y pues había entonces muchas fallas. Aunque al final de un año pudieron producir y proveer de productos a los responsables de comercializarlos, digamos al área de ventas. Mientras esto sucedía, los responsables de comercializar habían fracasado también una y otra vez, tratando de lograr que las cadenas de autoservicios y las tiendas de conveniencia les permitieran catalogar sus productos con ellos para poderlos vender. Y les costaba mucho trabajo poder convencer de que una línea nueva y una marca nueva de productos del campo empacados iba a ser negocio para ellos. También en los pasillos de la empresa se quejaban del proyecto en general, diciendo que era mucho más negocio comercializar los productos en directo y dejar que los productores fueran los que batallaran con la comercialización de productos empacados. Había pues esta idea de que había sido pues como un proyecto para el que no eran expertos. Después de año y medio, la empresa logró entrar solamente en 2 cadenas de autoservicios con pedidos muy bajos y ventas muy pequeñas. Y entonces se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Continuar o cerrar el proyecto y absorber las pérdidas? Háganse ustedes esta pregunta. ¿Qué faltó? ¿Qué falló en este proyecto? Obviamente la vamos a ir contestando conforme vayamos teniendo más información de qué es la gestión del cambio, y tiene mucho que ver con esto, por supuesto. Pero no sé si a alguno de ustedes les haya pasado eso, pero reflexionenlo un poco. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? ¿Qué le recomendarían ustedes a esta empresa? Si cerrar, continuar o hacer las cosas de manera diferente. Es probable que los dueños se pregunten si este tipo de proyectos en particular nunca van a funcionar, o la manera de gestionar el proyecto es la que tendría que cambiar. Otra historia, en el ramo farmacéutico, una empresa recibió información de lo que seguramente ustedes conocen bien, que fue una tendencia hace algunos años, de entrar al tema de la reingeniería. Este tema de la reingeniería fue conocido por los dueños de esta empresa en un curso que tomaron y consideraron que tenían que entrar a ello, ¿verdad? Porque todos los demás ya estaban ahí y no podían ellos quedarse atrás. Para ello los invitaron a tomar el curso de reingeniería a sus principales directivos, creyeron que era una buena idea armar el proyecto y decidieron vamos por ello. Nombraron a un líder por cada área de la empresa, un líder para el área comercial, un líder para el área de distribución, otro para el área de operaciones, uno más para recursos humanos, otro para sistemas y así para todas las áreas de la empresa. Estos líderes tenían la encomienda
de aplicar lo aprendido con el tema de reingeniería y rediseñar la empresa de cabo a rabo. Los responsables se pusieron a trabajar de inmediato, reclutaron a lo mejor de sus áreas y los motivaban diciéndoles que iban a tener muchas oportunidades en el futuro al participar en este proyecto. Y por lo tanto, pues les convenía meterse de lleno en ello, ¿no? Uno de los directores del Consejo de Administración, parte de los dueños, creyeron que sería buena idea acelerar lo más posible el proyecto para obtener los beneficios de una empresa más ágil y delgada, más productiva, más rentable, que eran todas las promesas de la ingeniería, lo antes posible. E hicieron una junta con los líderes de cada equipo, ofreciendo incentivos a quien terminara primero su rediseño. Sobra decir que el ambiente de competencia interna pues se puso color de hormiga, ¿no? Pues en el rediseño de los procesos era indispensable trabajar en las conexiones que los procesos hacían de manera transversal entre las áreas funcionales, pero como el objetivo era acabar primero, la colaboración se hizo a un lado, prácticamente se hizo imposible, y eso generó muchísimos conflictos laborales y personales. Por consecuencia, los diseños que cada área hacía, pues eran desintegrados y con herramientas inconexas, ¿no? Estas fueron las causas de provocar esta competencia y tratar de acelerar el logro de los resultados. Cuando llegaron los plazos que tenían que cumplir, presentar al Consejo de Administración, pues eso fue una debacle, ¿verdad? Un desfile de ideas alocadas, costos altísimos y proyectos sin pies ni cabeza. Inmediatamente el Consejo de Administración canceló el proyecto, el personal volvió a sus funciones tradicionales anteriores, dejando un clima de trabajo frustrante y por no hablar de las pérdidas económicas. Un tercer caso es la instalación de un ERP. En esta empresa se quería implementar el ERP de SAP. Seguramente más de uno de ustedes lo conoce o ha oído hablar de él. Es un ERP que es conocido por ser muy robusto, por contener procesos y prácticas de clase mundial. Sin embargo, esta empresa que quiso implementar el ERP de SAP no tomaron la decisión de adoptar los procesos estándares del sistema y pues mantuvieron algunos de los sistemas o de los procesos que ya tenían. Empezaron a instalar el sistema pero sin usarlo o usándolo no adecuadamente. Se crearon muchos Exceles, que seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado, ¿no? Tenemos el plan A y el plan B. El plan A es usar el ERP, el plan B es usar el Excel, que me ayuda a entrar por la puerta de atrás o brincarme pasos. Sobra decir que el plan A se convirtió en plan B y viceversa, ¿no? En este proyecto también el personal decía que el sistema no servía. Decían que era mejor usar los procesos que ya eran conocidos. Y cuando algo no funcionaba, pues le echaban la culpa al sistema. No sacaban del sistema del ERP la información que requerían. Toda la información tenía que ser rearreglada una y otra vez para poder presentar reportes a la alta dirección, pero no eran reportes que salían del sistema, porque no se usaba adecuadamente. La inversión fue de $2.5 millones. Entonces no estamos hablando de ahorrarnos unos pesos, ¿verdad? Unos cuantos centavos, sino inversiones muy, muy importantes. Al explorar el proceso, es lo que había pasado con la gestión del cambio, pues la persona que estaba a cargo de la gestión del cambio evidentemente no tenía el perfil adecuado ni la experiencia para gestionar esto y por supuesto pues no contó con el patrocinio de los líderes de la empresa ni con su apoyo, ¿verdad? Las comunicaciones que se hizo a los colaboradores, a los empleados de la empresa, pues eran simplemente envío de correos electrónicos vía email, que es donde se les decía que iba a haber cambios, pero sin lograr pues su contribución y su involucración en el proyecto desde antes de empezar, durante y por supuesto después. Se hacían convivencias de integración pensando que esto era la gestión del cambio, ¿verdad? Hacer convivencias para que haya
buen trato entre nosotros, que nos llevemos bien, que seamos amigos, pero pues tampoco dio el resultado que se esperaba, por supuesto. No hubo una sensibilización. El resultado es que después de 3 años aún no concluyen y la inversión, por supuesto, está esperando ese retorno y no se ha logrado obtener este retorno de esa inversión. ¿Qué es lo que causa esta confusión? ¿Por qué las empresas consideran que la gestión del cambio solamente se refiere o que es una disciplina psicológica tal vez parecida a una terapia, o es la función soft, ¿no? Entonces, estas funciones soft son fáciles de aprender y cualquiera las puede hacer. O que simplemente capacitando para el proyecto ya se logró todo ello. Pues estas son las historias de terror, queridos compañeros. Seguramente más de uno de ustedes se acordó de su propia historia de terror. No la suelten, vamos a empezar a platicar de fondo qué es y qué no es gestión del cambio, con lo cual le paso la palabra en este momento a mi compañera Marta. Marta, si nos haces favor. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y les voy a platicar de un tema que son los cimientos del cambio. Si bien estamos hablando de lo que es cambio, antes de iniciar con estas actividades de cambio, tenemos que tomar en consideración todos estos cimientos que nos van a apoyar a llevar el cambio. El primer tema que quiero platicar con ustedes es el de la curva de cambio. Si me ayudan con el siguiente slide. La curva del cambio, como todos alguna vez lo habrán escuchado, es la gente sabía qué hacía, tenía su día a día, sabía qué hora llegaba, cuáles eran sus actividades, qué tenía que hacer, su cotidianidad. Y de repente, con todos los avances tecnológicos, cambios de proceso, nuevas maneras de operar, les llegó algo que se llama cambio. Y como todo ser humano, cuando nos dicen la palabra cambio, lo primero que sentimos es miedo, es resistencia y decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me va a pasar esto a mí? Y pasamos un proceso de curva de aceptación al cambio, en donde al principio tenemos este rechazo, tenemos este malestar, esta negación y esta resistencia. Y poco a poco vamos aceptando el cambio, vamos adaptándonos hasta que conquistamos el cambio, lo logramos y volvemos a estar en una zona de confort. Pero esto es como ocurría cuando iniciaron los cambios. Les estoy hablando hace 10 años, 15 años cuando inició. Ahora vivimos una etapa de cambio diferente. En el siguiente slide lo que podemos observar es que, si me ayudan con el siguiente slide, por favor, es que un cambio termina y inmediatamente comienza otro. Ya no podemos pensar en esto de nuestra zona de confort. Tenemos que vivir para adaptarnos al medio, porque si no nos adaptamos, ¿qué sucede con esas empresas que no cambian? Pues no evolucionan y al no evolucionar, pues se extinguen, desaparecen. ¿Cuántas empresas no hemos escuchado que no cambiaron, que se quedaron en su zona de confort y el día de hoy ya no existen? Entonces, no es un cambio como antes, que ahí viene el cambio, lo logramos, nos felicitamos y ahí quedó. Ahora los cambios son constantes, uno tras otro. Y no solamente son constantes, sino como podemos ver en el siguiente slide, también los cambios son simultáneos. Suceden más de un cambio a la vez y nosotros tenemos que aprender a cómo sobrepasamos esta etapa de aceptación al cambio de una manera muy ágil y cómo logramos que la gente se adapte rápidamente a los cambios, evolucione y logre que la empresa sobresalga. Esto es parte de lo que hace el equipo de gestión del cambio organizacional, en donde los apoyamos a sobrepasar esta aceptación al cambio de una manera mucho menos dolorosa. Y ahora sí, entrando a lo que son los cimientos del cambio, tenemos estos cimientos. Vamos a hablar de lo que es la cultura, el patrocinio, liderazgo, coaching, comunicación, capacitación, sentido de urgencia, presupuestos, recursos y trabajo en equipo. Entrando al primero, que es cultura, es básico que cuando llegamos a una empresa o estamos en una empresa y trabajamos allí y queremos aplicar un cambio, conozcamos su cultura, porque esta cultura va a ser el eje de nuestro cambio. Nos vamos a apalancar de la cultura para poder provocar este cambio. Necesitamos conocer tanto la cultura formal como la cultura informal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuál es su día a día? Y con base en esto nos vamos a poder apalancar para llevar a cabo el cambio. Nuestro cambio tiene que estar alineado con sus valores para que pueda
ser aceptado de una mejor manera. Y sería muy difícil que podamos nosotros proponer o hacer un cambio que no vaya alineado con sus valores. O igual también podemos identificar que la cultura actual de la compañía no es la adecuada para el cambio, entonces también tenemos que trabajar con este cambio en específico. Continuando con los conocimientos del cambio, tenemos patrocinio. Este es uno de los más importantes cimientos. Necesitamos tener a alguien que nos patrocine este cambio. ¿Quién es el responsable del cambio? ¿Quién es el que tiene que lograr que toda la organización o toda un área o quien sea que vaya a tener este cambio sobrepase esta curva de aceptación del cambio? Él va a orientar el cambio, nos va a decir hacia dónde quiere llegar, qué es lo que espera, cómo lo espera, nos va a soportar el cambio. Tiene que ser alguien que tenga un fuerte nivel en la organización, que tenga una voz dura en la organización, que lo respeten, porque esta persona puede ayudarnos a lograr el cambio. Puede ser una persona, pueden ser varias personas, pero necesitamos que participen activamente durante el cambio. No solo que nos digan, él es el patrocinador, sino que haga actividades, que se comprometa y que trabaje con el ejemplo y que nos apoye en todas las actividades de gestión del cambio. Y sobre todo que muestre un compromiso real con este cambio. Después tenemos a los líderes. Los líderes que van a llevar a cabo este proceso de cambio, si me ayudan para el siguiente slide, por favor. Estos líderes que van a llevar el cambio son los que van a soportar el cambio, los que van a guiar al equipo para hacer el cambio. Tiene que tener muchas habilidades de escuchar qué está pasando, de tener retroalimentación y tiene que comunicar claramente tanto al equipo de trabajo como a la organización el cambio. Tiene que estar comprometido con el cambio y necesitamos que también sea consciente de que la gente tiene una etapa de aceptación al cambio. No simplemente es llegar a implementar un sistema, implementar un proceso, implementar una nueva práctica, es apoyarlos a sobrellevar este cambio, pensar desde el punto de vista humano. Y nosotros como gestores del cambio, pues también tenemos que ayudar a los líderes, porque es muy fácil decir, tú eres patrocinador, tú eres líder y tienes que pensar en la gente. Pero también ellos van a tener su parte de negación al cambio, de resistencia al cambio, porque es natural en el ser humano. Para eso existe el coaching. Vamos a preparar nosotros a los patrocinadores y a los líderes para que entiendan cuál es su rol con respecto a este cambio, que lo ayudemos también a adaptar este cambio y que lo apoyemos a que tenga un plano individual de qué tengo que trabajar yo para que tanto yo como mi equipo de trabajo, mi organización, mi área o quien vaya a tener el cambio pueda cambiar de una mejor manera. Como cuarto cimiento del cambio, tenemos comunicación. Esto es muy importante. La comunicación tiene que ser de manera oportuna. Como todos ustedes sabrán, la comunicación que no es formal es muy rápida y nos gana. Por eso tenemos que tener una comunicación que sea oportuna, que sepamos exactamente a quién tenemos que comunicar, qué tenemos que comunicar y cuándo tenemos que comunicar. No podemos comunicar ni antes, no podemos comunicar después, no podemos dejar que nos gane la comunicación informal. Tenemos que ser claros, tenemos que dar a entender qué es lo que esperamos de la gente, qué es lo que queremos que sepa y ayudarlos a que conozcan ese cambio que viene, qué es lo que significa. Tenemos que identificar y alcanzar a todas las audiencias, no podemos dejar a nadie afuera. Es muy importante que todos los que van a estar impactados en el cambio conozcan qué se está esperando de ellos. Tenemos que tener retroalimentación. La comunicación no solo es enviar comunicación, sino también es recibir comunicación de parte de ellos. Si no hacemos esta retroalimentación, nuestra comunicación está incompleta. Por otra parte, es muy importante que también nos coordinemos con otras comunicaciones. Si lanzamos comunicaciones en paralelo, nuestra comunicación no va a tener la fuerza que queremos. Lo siguiente es capacitación. Tenemos que tener las herramientas adecuadas para llevar a cabo la capacitación. ¿Qué significa esto? Si la empresa está acostumbrada a tener capacitación formal, en aulas, en sitio, apeguemos a la cultura y sigamos con esto. Si podemos innovar y hacer simulaciones, otro tipo de capacitaciones, veamos que no sean dos cambios diferentes al mismo tiempo, sino que la gente tenga la capacitación adecuada, que el foco sea el cambio, lo que queremos cambiar, no cambiarles la capacitación,
que sea suficiente, que tenga los temas que queremos que tenga todas las personas que deben de estar capacitadas, segmentarnos adecuadamente. Esto significa que cada persona conozca lo que debe de saber, cómo son las habilidades nuevas que tiene que adquirir, cuáles son las capacidades que tiene que tener y qué es lo que tiene que operar, cómo va a ser su día a día una vez implementado el cambio. Y ya una cosa muy importante, necesitamos que los líderes permitan la capacitación. Esto significa que si nosotros hacemos un programa muy robusto de comunicación, le ponemos presupuesto y tenemos todo listo y la gente no acude, son esfuerzos que realmente la empresa pierde. Entonces es muy importante concientizar a los líderes que permitan que sus colaboradores asistan a la capacitación. Como siguiente tenemos sentido de urgencia. Muchas veces empezamos con el cambio, nos empieza a ganar el día a día y con este día a día pues lo dejamos en segundo término o no hacemos las actividades como la que mencionábamos, que es capacitación. Necesitamos saber qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Darle la prioridad necesaria al cambio. Un cambio implica inversión, entonces es importante que lo consideremos y que no dejemos esto como segundo término. Demos la prioridad que necesita y que veamos qué se necesita de cada quien, cómo necesitamos que participe, como les comentaba, qué, cuándo y cómo, y sobre todo, seguir el plan de acción. Como siguiente cimiento tenemos presupuesto. Necesitamos que se considere, no solamente estamos hablando de dinero, sino también del tiempo que vamos a invertir en la gente que va a estar acudiendo, las actividades que se están haciendo, que sea el suficiente para llevar a cabo el cambio. Nosotros tenemos que ser conscientes también de que tenemos que trabajar ahorrando. Ya no podemos llevar cambios en donde echemos todo el presupuesto y tiremos el dinero por la ventana. No, tenemos que ser muy conscientes de que el cambio tiene que ser ahorrativo, pero sí tiene que ser suficiente para poder llevar a cabo el cambio. Y muy importante, a veces los proyectos nos van ganando, nos van cortando el tiempo y se nos empieza a llegar la fecha de término y a veces es como muy sencillo, acortemos las actividades de change management. Ese es un riesgo muy grande que puede correr los proyectos, el que la gente sea lo último considerado en un proyecto, que se quite presupuesto de la gente para invertir más en la herramienta, para invertir más en otras cosas. Es importante que el presupuesto sea el justo necesario. Después tenemos otro cimiento, que es el de recursos. También necesitamos recursos, necesitamos tener los medios, si vamos a comunicar, qué medios vamos a utilizar que sean eficientes. El día de hoy el correo ya no es suficiente, mandar un correo y que ahí se quede. Necesitamos identificar otros medios que puedan llegar a la gente, herramientas, si vamos a implementar un sistema, también tenemos que tener conocimientos de este sistema, qué canales vamos a utilizar y también muy importante, qué conocimientos necesitamos, porque somos los gestores del cambio, sabemos cómo llegar y cómo transmitir información a las personas, pero necesitamos que esa información la transmitan los equipos que están llevando a cabo el cambio, que nos pasen esta información para que nosotros la podamos convertir en información que sea clara y precisa, oportuna a las personas adecuadas. Es muy importante entonces contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el cambio. Nuestro siguiente cimiento es trabajo en equipo. Este es muy, muy importante. Cuando llevamos a cabo un cambio, generalmente conformamos un equipo de trabajo que es quien va a llevar este trabajo en equipo. Necesitamos que todos trabajen bajo un mismo objetivo común. No podemos que cada equipo vea hacia sus intereses, por ejemplo, decir, como el caso de Historia de Terror que nos contaban, que cada quien volteó a ver cómo sobresalía él, cómo tapaba al otro para que no tapara. No, necesitamos que todos trabajemos con un objetivo común, que es el logro del cambio. Este logro del cambio únicamente lo vamos a poder llevar a cabo en trabajo en equipo. Entonces es importante que nos apoyemos, que tengamos la claridad de qué hace cada quien y qué hacen los demás y cómo podemos, sobre todo, colaborar o qué es lo que esperan de nosotros, que asumamos nuestras responsabilidades, que cada persona dentro del equipo asuma sus responsabilidades, reconozca qué es lo que tiene que hacer, si hay alguna cosa que se tenga que mejorar, mejorarla
y que se tenga la seguridad de que podemos contar con este equipo y con esos resultados al momento de llevar una implementación. Es muy importante que en los planes de trabajo que se desarrollen se consideren las actividades dentro de la ciudad de todos, las actividades de administración del cambio, porque el cambio no únicamente es responsabilidad de la persona que lleva gestión del cambio. El cambio tiene que ser una responsabilidad de todos, incluyendo líderes, patrocinadores, pero también del trabajo del equipo que está llevando a cabo el cambio. Y una palabra muy importante aquí es colaborar. Colaborar entre todos para alcanzar este objetivo que es lograr el cambio. Y tenemos también el cimiento. Terminamos, perdón. Aquí solamente me queda hacer hincapié en que es muy importante que todos estos cimientos los consideremos antes de arrancar un cambio, que hagamos conciencia en líderes, patrocinadores y en el equipo que todo lo que necesitamos y de la importancia que es que si no tenemos estos cimientos bien fundamentados, va a ser muy difícil lograr un cambio en la organización. El cambio no es voy y pongo un proceso nuevo o voy y pongo un sistema. El cambio es muevo a la gente de un estado al otro. Y con estas palabras quiero ceder la palabra a mi colega Gris García, que ahora sí nos va a platicar qué es gestión del cambio y qué no es gestión del cambio. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a entrar en materia de un poco de conceptos, pero ya vamos al grano, ¿qué es gestión del cambio en sí como concepto, como disciplina? Bueno, de entrada me gustaría contarles que nuestra disciplina, nuestra práctica, pues no es realmente algo improvisado, no es un apoyo improvisado. Tenemos una historia importante. La conceptualización tal cual de nuestra práctica se da en sí en los años 20. Se gestionó mucho esto dentro de los 20 hacia los 90, un gran tiempo, un gran periodo de años. Sin embargo, ustedes verán que como en toda disciplina tenemos fundadores y dentro de nuestros fundadores más representativos, pues se encuentra Kurt Lewin. Ustedes conocerán la teoría del congelamiento, acción y congelamiento. Entonces, es uno de los 3 ejemplos de cómo se conceptualiza el cambio en las personas hacia un proceso o una transformación. Está Richard Becker, que también tiene una teoría muy interesante, también los invito a que la revisen, y William Bridges también en los 70, ya hacia los 80, haciendo relación a cómo es que los cambios forman parte o deben formar parte de la planeación y de la estrategia de las organizaciones. Prácticamente nuestra disciplina empieza a consolidarse, a ser reconocida en varios de los sectores, en varias industrias como tal, como un acompañamiento a los proyectos. Esto se da durante los 90s. Tenemos empresas que generaron sus propias metodologías, como lo es General Electric, como lo fue también el caso de LaMarche, que es una metodología muy completa, muy amplia, muy particular. El caso muy conocido de John Kotter, que creo que es uno también de nuestros padres fundadores, liderando el cambio. Y bueno, ¿quién no está familiarizado con quién se robó mi queso, ¿no? Que parece ser una de las Biblias también dentro de los 90s para poder entender el cambio a nivel también de las personas. Esta evolución ya como concepto, como una práctica que se está llevando a cabo, empieza a tener ya una formalización dentro de los conocimientos, dentro de la disciplina de las empresas a partir del año 2000 hasta nuestra actualidad. Hoy tenemos metodologías muy amplias con investigaciones muy concretas, como es lo que realiza ProSci a través del modelo APCAR. También nuestra asociación, tal cual, nuestra asociación global, a través de nuestro estándar y de la certificación de profesionales en Change Management. Esto lo vamos a platicar un poquito más a detalle adelante. Y finalmente, acompañado de otros modelos en los cuales muchos de nuestros colegas se han certificado, como es el modelo IMA, ¿no? El UCMI, que es a través de un modelo BUC
que es muy parecido a la certificación que realizan los Project Manager, pero esto es en materia de Change Management, y el Change Management Institute, que está muy enfocado en la zona de Oceanía, en Australia, que también tiene un estándar, un modelo muy específico de cómo llevar a cabo nuestra práctica. Entonces, como pueden ver, y con toda la historia que tenemos, pues no somos una disciplina improvisada, ¿no? No somos una disciplina que esté orientada únicamente a recursos humanos, como muchas veces nos relacionan, sino precisamente a acompañar grandes transformaciones, grandes cambios, que muchas veces, y la mayoría, necesitan del apoyo de las personas para tener éxito. Dentro de esta historia, y para finalizar este bloque, vamos a explicarles las diferencias que hay entre una fase y otra, ¿no? En la conceptualización, finalmente, pues estamos hablando de cómo las personas están experimentando los cambios, cómo los viven, cómo los sienten, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Por qué estas curvas del cambio que nos presentó Marta? Entonces, basándonos en esta parte, nos da todo un marco de referencia y de investigación que en el concepto lo vamos transformando ya hacia la socialización, hacia la práctica, hacia cómo el lado humano del cambio tiene un impacto importante en el éxito de los proyectos o de las iniciativas de cambio en las empresas. ¿Y qué más? Que lo empezamos a volver una disciplina. Ya no es algo que viene de lo conceptual y que viene de lo emocional, sino también ya es parte del éxito y de las ganancias de un proyecto. Entonces, al darnos cuenta de esto, comienza esta formalización y tenemos estructuras, tenemos definiciones, hay muchas herramientas y sobre todo tenemos procesos, que es de lo que vamos a platicar dentro de la definición de Change Management. Y hoy en día, ya incluso las empresas, es tan importante esta disciplina que ya tenemos posiciones y perfiles de puesto para poder implementar Change Management a nivel estratégico, ¿no? Ustedes escucharán de que existen oficinas de Change Management o los famosos MO, o que viven estas oficinas dentro de los centros de excelencia de las empresas, del continuous improvement que también llevan. Entonces, esto se está volviendo mucho más estratégico, más en la planeación, más hacia el futuro de las empresas. En concreto, me gustaría platicarles al menos de los modelos más importantes que existen hoy en día, las metodologías que hoy en día existen y que pueden certificarse en estas metodologías. Una de ellas, una de las más importantes, es el modelo ProSci a través del ADKAR. Para ProSci, lo que es Change Management o gestión del cambio, tiene tres herramientas fundamentales, tres conceptos fundamentales. Es un proceso, es una herramienta y es una técnica. Estos tres, a su vez, lo que nos apoyan es a gestionar el lado humano del cambio. Es decir, esta parte del entendimiento, de la adopción, de las resistencias que llega a tener un cambio en particular y enfocarlos, alinearlos a través de un modelo, de una metodología, a los resultados que necesita una empresa, es decir, a nivel estratégico. Estamos hablando de que también hay un retorno de inversión aplicando un modelo, una metodología de gestión del cambio. Se incorporan estas herramientas, nos ayuda a entender cómo las personas visualizan los cambios desde su manera personal, desde su punto de vista, y esto también nos sirve para crear esos planes o esas estrategias que les permitan a las personas adoptar los cambios de manera más ágil, más rápida, ¿no? A través de un modelo bien cimentado y sobre todo muy ordenado. Entonces, dentro del concepto de gestión del cambio que nos da ProSci, lo más importante es que es un proceso y es un proceso que se genera en tres fases. Preparar el cambio, manejar el cambio y reforzar el cambio. Entonces, esta es la primera forma de ver qué es gestionar un cambio, es una de las definiciones más importantes que existen. La siguiente
está muy alineada, casi todas coinciden en los puntos y en los conceptos. Sin embargo, es muy importante también adicionar lo que nos da Change Management Institute y lo que es UCMI, que no solamente son metodologías, herramientas y procesos, sino también buenas prácticas. Creo que esta palabra también es muy importante de nuestra disciplina, porque sin ellas no podríamos hacer este refresh, ¿no? Esta actualización de todo lo que hacemos dentro de nuestras estrategias, y la parte de la buena práctica es algo continuo que normalmente utilizamos como practicantes de esta disciplina, y necesitamos para evolucionar esa manera más fácil de adoptar los cambios desde el lado humano. Finalmente, vamos a entrar a lo que es gestión del cambio, para lo que nuestra asociación conceptualiza. Y aquí hay otros dos conceptos muy importantes. La práctica, que precisamente de esta manera nosotros sabemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué tiempos, con quiénes lo necesitamos, y el enfoque estructurado, es decir, los pasos a seguir, las herramientas a seguir, el modelo que sea adecuado al tipo de cambio que vamos a manejar, pero sobre todo que estamos apoyando a una organización a transicionar de un estado actual, de una forma de hacer las cosas como actualmente pudiera buscarse, hacia un estado futuro donde estamos buscando objetivos que no necesariamente son los que actualmente estamos cumpliendo. Entonces, esta alineación hacia lo que una organización busca es algo que también una metodología, un método de gestión del cambio, pues siempre está buscando y alineado. Por eso es que sí hay un retorno de inversión, por eso es que sí es estratégico, y es importante que en cualquier proceso de transformación, de cambio, sea a nivel de tecnología, a nivel de procesos, a nivel de industria, fusiones, etcétera, pues tengamos un proceso como los que hemos estado mostrando, un entendimiento de cómo es un modelo, una metodología de gestión del cambio, para que también desde el lado humano podamos tener y lograr esos beneficios que esperamos en nuestro nuevo modelo. Como pueden ver, y para concluir la parte de del concepto de gestión del cambio, solo puedo decirles que esto es un proceso, una disciplina, un orden con el que se ejecuta. Y finalmente, dos aspectos muy importantes que derivan de esta definición. A veces nos llegan a confundir con alguna actividad de recursos humanos, pero en realidad somos algo que va más a profundidad hacia algo más estratégico, hacia algo más de resultados, obviamente acompañado de personas, y lo que es una estructura estándar. Es decir, las metodologías, los métodos, las herramientas, el proceso es algo disciplinado, es algo estructurado, es algo probado y que se retroalimenta constantemente de las buenas prácticas, ¿no? Digamos que esto es algo realmente investigado, y es una profesión que buscamos consolidar, no solamente a nivel de consultoría como inicialmente empezamos, sino ya como parte de la forma en la que las empresas deben de generar los cambios y de administrar los cambios. Voy a entrar un poco más a hablar de lo que es nuestro estándar como asociación de profesionales. El estándar en sí, lo que buscamos con la certificación de nuestro estándar, es tener un marco de referencia en donde ya existen conocimientos probados, normas, procesos, tareas y sobre todo habilidades que debe tener un profesional en gestión del cambio para poderlo manejar, administrar efectivamente un cambio. Estos componentes que tiene son muy parecidos a la par o a los procesos de la planeación, pero van muy enfocados a tener una estrategia clara y concisa de cómo vamos a abordar nuestro cambio a partir de nuestra fase individual como personas, cómo lo percibimos, hacia cómo la organización necesita que se genere. Por lo cual tenemos que tener una preparación, porque hay que prepararnos para el cambio, hay que saber qué va a cambiar, cómo va a cambiar, para qué,
una estrategia a partir de esta información. Por eso es que esta parte de explicar los componentes que bien nos dio Marta, es muy estratégico conocerlo para poder idear y poder crear lo necesario para el manejo de los cambios en particular. Y finalmente la ejecución, dónde, quiénes, cuánto tiempo, los recursos, para que este cambio sea lo más exitoso posible. ¿Qué utilizamos o en parte por qué es importante que conozcamos este estándar dentro de nuestra profesión? Primero que nada, el tener una metodología estándar, un conocimiento estándar, nos da esta parte de fortaleza como profesionales, esa experiencia, ¿no? Esa forma estratégica de manejar el cambio. Es por ello que estamos creando esta red de profesionales. Y finalmente, poder tener también una carta de presentación con un valor curricular parecido y en el mismo nivel que un project manager, por ejemplo, pero para solamente gestionar los cambios y podernos diferenciar, ¿no? También de quienes realizamos la práctica y de los conocimientos que tenemos. Finalmente, ¿cuáles son estos componentes? ¿En qué consisten en general? Lo hago en resumen, Marta explicó muy bien esos componentes, pero lo vamos a llevar a cabo en cómo se ejecuta un estándar. En la parte de preparación, hacemos todo lo que es el impacto y grado de cambio. Aquí identificamos el que cambia, cómo, dónde y por qué. Identificamos a nuestros sponsors o stakeholders. Como bien lo comentó Marta, necesitamos tener un líder convencido de cómo vamos a guiar o cómo se va a guiar este cambio. El grado del cambio, si es un cambio total, un cambio para un área, para unas personas, y finalmente todo el aspecto cultural, no solamente interno a la organización, sino también existen factores externos que podrían ya sea apalancar el cambio o que pudieran convertirse en un cierto punto resistencias. Esto también va acompañado de poder identificar qué conductas hay en la empresa, la capacidad de cambio, la comunicación, la educación, los riesgos, etc. La estrategia, que ya es la parte del estándar de ejecución para llevar a cabo la ejecución, en esta parte es donde creamos, a partir de esta información de la preparación, todos los planes que necesitamos para poder gestionar el cambio. Hay planes de comunicación, hay planes de capacitación, educación, hay planes también de coaching o de guía para los stakeholders y los sponsors y sobre todo tener bien claro y comunicar bien claro cuáles son los principales cambios. Un punto muy importante dentro de la metodología de los modelos es contar con un proceso de medición. Esto nos va a permitir obtener en qué grado estamos dentro de nuestra ejecución, qué necesitamos mejorar a partir de ella y obviamente si nuestra estrategia fue exitosa y pudimos acompañar a nuestro proyecto. Finalmente, la ejecución. En la ejecución podemos gestionar y monitorear el plan, es decir, ya que tenemos nuestros indicadores, podemos ver qué necesitamos mejorar, qué necesitamos incluir, incluso porque a veces también dentro de los planes de gestión del cambio hay cambios, esto no es una excepción, ¿no? Y finalmente, poder documentar qué mejores prácticas y lecciones aprendidas podemos obtener de estas experiencias. Antes de concluir con la última parte, me gustaría que pudieran irnos compartiendo sus preguntas en el chat para poder tener el tiempo de tener preguntas y respuestas, ¿no? Una o dos preguntitas de lo que hemos estado revisando y vamos a tener una pequeña parte de preguntas y respuestas. Finalmente, les voy a explicar tal cual qué no es gestión del cambio. ¿Qué no es gestión del cambio? Yo creo que a muchos de nosotros como colegas que nos ha pasado, que nos confunden que somos como la parte de Project Manager, existe un punto de cambios y a veces nos confunden con esta función, ¿no? Y realmente no somos eso. Nosotros
hacemos la gestión de los cambios organizacionales y en donde están involucradas las personas, como ya acaban de ver, con una metodología, con un modelo y con herramientas muy particulares. A veces nos dicen que somos los que organizamos los eventos de cumpleaños o cualquier evento social dentro de los proyectos o dentro de las organizaciones. Y sí, a veces lo llegamos a apoyar en esta función, pero eso es lo que no hacemos realmente, no es gestión del cambio. Finalmente, también con qué nos confunden, pues que somos parte del proceso de recursos humanos y mucho de que nosotros contratamos, como hacemos la capacitación, que pues nosotros llevamos todo el área de entrenamiento y no es así, ¿no? Yo creo que las empresas tenemos muy bien identificados cuáles son estas áreas y sí, normalmente con el cambio buscamos hacer ese partnership con esas áreas para que nos puedan apoyar en estos procesos. Finalmente, también creen que somos psicólogos, nosotros no cambiamos mentes, ayudamos a la gente sí a entender los cambios, pero bueno, cada persona también, cada cabeza es un mundo y a veces nos confunden para darle terapia a la gente, ¿no? Y eso tampoco es hacer gestión del cambio. Y pues bueno, también nos dicen si somos nosotros los que apartamos las salas, brindamos la papelería, hacemos el coffee break y que sobre todo somos como los porristas del proyecto. Y no necesariamente eso ocurre. Sí organizamos actividades para poder fomentar el trabajo en equipo, como bien lo comenta Marta, pero no es con este fin, ¿no? No es con este fin social, es con un fin práctico de entendimiento del cambio. Finalmente, queremos que quede en sus mentes con esta frase que todo cambio o cambiar es el único camino para que podamos evolucionar, ¿no? Entonces, con esta parte damos por concluido todos los contenidos que queremos revisar con ustedes y vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Bien, voy a dar unos segunditos nada más para que entren algunas preguntas. Y voy a tomar la primera de ellas, que dice, ¿cuál es la relación entre la gestión del cambio y la gerencia de proyectos PMI? Bueno, para empezar, la pregunta está muy bien formulada porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es una de las que nos acaba de comentar Gris, que nos confunden a veces que somos los líderes del proyecto. Por supuesto que la relación debe de ser casi simbiótica, ¿verdad? No podría hacerse un proyecto exitoso por parte de los PMOs, ¿verdad? Los administradores de proyectos, si no cuentan con la disciplina de gestión del cambio como acompañante para el éxito del proyecto. Ya vimos lo que cuesta no hacer esta gestión y cuando los encargados de proyectos se van solos, pues generalmente fallan los proyectos de cambio o cuando los encargados del cambio organizacional están desvinculados o no involucrados en el conocimiento profundo del proyecto. Entonces, es una relación simbiótica. Tiene que haber mucha involucración y conocimiento de qué pasa. Gracias, Fernando Martínez, de Venezuela. Otra pregunta. Retomando los cimientos, Marta, esta es para ti. Comentaban que hay que adaptar el proceso de cambio a la cultura de la organización. ¿Qué pasa si queremos hacer el cambio en la misma cultura? Sí, es muy viable. Yo comenté que también el cambio de una cultura también puede suceder. Cuando vemos que queremos lograr un cambio y nuestra cultura no está alineada a ese cambio o no va a soportar ese cambio, lo primero que tenemos que hacer es un cambio enfocado en esa cultura y definir cómo queremos que sea la organización, a dónde la vemos y hacia dónde la tenemos que llevar. Tenemos entonces que trabajar un cambio específico en la cultura. Es muy importante. Gracias, Marta. Y una última pregunta para terminar a tiempo. ¿Cuál es la principal tendencia en gestión del cambio que se relacione con comunicación interna? Gris nos va a compartir esta pregunta. Bueno, esta es una pregunta súper interesante. Hay una principal tendencia que está ocurriendo es las redes sociales corporativas. Hoy existe Yammer, ¿no? Existe Slack, existe otra red que se llama Workplace,
Entonces, estas redes internas de comunicación corporativa apoyan mucho a los procesos de cambio por cómo viaja la información. Otra que también es muy útil son los grupos de WhatsApp corporativos. Te ayudan muchísimo a poder alinear información que tú necesitas o mensajes clave de manera rápida. El correo electrónico sigue siendo una tendencia importante. Hoy en día ya todo el mundo tiene acceso a su correo electrónico a través de un teléfono celular. Entonces también esta es una... La creación de videos cortos, la creación de videos muy concretos nos ayudan también a que la comunicación interna sea más eficaz. Obvio, como les comentaba, esto se hace de manera muy cercana con las áreas de comunicación corporativa o de comunicación interna, porque finalmente ellos son los que también tienen ciertas políticas o ciertos lineamientos para comunicar a los empleados. Entonces, siempre que tengan alguna idea de cómo usar estas tendencias, acérquense primero a estas áreas para recibir una orientación correcta. Finalmente, yo creo que los micrositios también son otra tendencia que se están usando, los SharePoints también. Entonces, si ven, está evolucionando mucho hacia los temas digitales. Entonces, sí hay que prepararnos mucho para el manejo de estas herramientas. Y bueno, lo que queremos también compartirles es dónde nos pueden contactar. Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, acmpmexico@gmail.com, a través de nuestro red en LinkedIn, para que podamos conectarnos, estar ahí. Y yo creo que a través de estos medios de comunicación podamos estar bien conectados para nuestros siguientes webinars, ¿no? Tenemos varios temas importantes que compartir con ustedes y esperamos tenerlos pronto en nuestro próximo webinar. En nuestro próximo webinar están cordialmente invitados. Será el 13 de junio con el tema de la resistencia al cambio. Es un tema inevitable dentro de la gestión del cambio y trataremos de él el día 13 de junio a esta misma hora, bueno, a las 5 de la tarde, por este mismo canal, como dicen en la televisión. Bueno, con esto cerramos. Le quiero ceder la palabra nuevamente a Alberto Raigosa, nuestro presidente de la ACMP Capítulo México, para el cierre, y les dejaré también en pantalla los datos de contacto. Alberto. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Si se dan cuenta, hay muchos temas con los cuales tenemos que trabajar y que revisar. Es imposible en una hora cubrirlos todos. Entonces, pues queremos invitarlos a que nos acompañen en otros webinars y que vayamos construyendo el conocimiento. Me gusta la idea de que podamos hacer preguntas específicas sobre metodologías y sobre aspectos de ese nivel para que nos ayude. Por otro lado, lo más importante es que esto nos dé el conocimiento que necesitamos para poder mejorar nuestra práctica. Los invito a que se unan con nosotros y que formen parte de nuestro capítulo México de ACMP, en donde no solamente la idea es dar webinars, estamos ya armando una estructura. Vamos a tener repositorios de conocimiento para poder tener acceso a estas herramientas y metodologías específicas. Igualmente, el que podamos tener la oportunidad de intercambiar presencialmente y virtualmente con muchos de los colegas. Entonces, pues sean bienvenidos quienes quieran. Ahí está nuestra información y pues los esperamos. Muchas gracias a todos por que nos hayan acompañado. Un gusto en saludarlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y solamente para comentarles, les llegará por correo electrónico una breve encuesta. Esperamos que nos puedan dar su retroalimentación y pues los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos los que están preguntando. Si quieren incluir sus preguntas en esta encuesta y con gusto los contactamos y les contestamos. Hay temas muy interesantes, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar el chat abierto unos minutos más
para quien quiera ponernos sus preguntas. Y de todas formas, la encuesta pueden ponernos todo lo que necesiten y los contactamos para poderles brindar una sugerencia o una respuesta. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias y buena tarde. Gracias, bye.